El día de hoy vamos a hablar del espectro autista. Les vamos a poner una película de inicio para que se ubiquen en lo que es el espectro autista. ¿Sí? Ustedes que apenas empiezan a ver en forma lo que es la carrera. Y tenemos como invitadas, nos hicieron favor, Ceci Chayo, que es de sexto semestre, está haciendo una investigación del espectro autista para su tesis y nos va a platicar un poquito de lo que está haciendo. Y Yara es exalumna de la universidad, Yara, y ella está trabajando con niños que están dentro del espectro autista y nos va a hacer el favor de platicarnos un poco de su trabajo para que se den idea o más idea de qué se trata, cómo llegó Yara ahí, ¿no? Y qué es lo que está haciendo. Entonces vamos a empezar para, ahora sí que no nos come el tiempo, y después nos vamos con las expositoras. Ya no le tengo que mover, ¿no? Play nada más. ¿Apagamos las luces o no? No, ¿verdad? No, está perfecto. There's love hidden deep in the warmth of your eyes. I wish I could know what you see. Do you paint your rainbows with colors unknown? Must you be so alone? Is there room in your world for me? Are there secrets worth knowing? Will the miracle of love set you free? Is there room in your world for me? I wait by the window with my lonely dream. I long for the day there will be. The sound of your laughter, the gift of your touch. Oh, I love you so much. Is there room in your world for me? His name is Ron. Ron Kaufman. He's my son. This is his story. It's a true story and it begins as all stories, at birth. 5 years ago, in what seemed like another lifetime, this was my office, where I did advertising campaigns for movies. Most of the time, it was challenging and creative as it was that day. The day Ron was born. Susie's having contractions. Jeanette! I called the garage for getting your car out. You are a great woman. Harry! What? What? Lots of it. This one's on the house. Thanks, Larry. Okay, Susie. Take a deep breath. Okay, let it out. There. Closer together. Where's your husband's on his way? It's okay. It's okay. She's fine. Good, Susie. Okay, now deep breathing.
And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hi, Barry. Well, Bears is afraid she'll be Not a late. chance. You just follow the music. Oh, I love your singing. Well, of course. Birth is a joy. That's why I became an obstetrician. Can you imagine a proctologist singing? Okay, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qua più malvento, italiano. Push, push. There. Push. Yeah. One more time. That's it, Susie. Oh my God, it's coming. Oh. Like all miracles, perfect. A perfect baby boy. A perfect baby boy. Autism. Ok. Bueno, esto solo fue un poquito para que puedan ver algunas características de lo que es el espectro autista. Ceci y sobre todo Yara van a retomar ahorita un poco de las características que se pudieron ver en la película. Sí, ahorita Ceci les va a platicar lo que ella está haciendo, lo que ella empezó a hacer y va a terminar pronto. Ajá, es su proyecto de tesis y bueno, y Yara un poquito. Bueno, Maru me pidió que expusiera mi tema de tesis porque justamente se relaciona con lo que viene el trastorno del espectro autista y pues vino como en muy buen momento porque justo acabo de acabar el primer capítulo, gracias a Dios. Entonces, bueno, les vengo a platicar un poco sobre el trastorno del espectro autista. Mi tema es cómo las habilidades comunicativas cambian en función de la conducta adaptativa en niños con autismo. Y primero les voy a platicar como un poco de lo que es el autismo. Bueno, la definición es un trastorno biológico, neurobiológico, que da como resultado dificultades en procesos psicológicos superiores, que son específicamente estos: el lenguaje y la comunicación, las relaciones y desarrollo social, la conducta y comportamiento y en general, bueno, los procesos cognitivos. Y bueno, justamente ahorita les voy a platicar un poco de cómo ha cambiado el concepto a lo largo de los años, pero ahorita recientemente se le nombró espectro autista justamente porque los niños caben en un rango de características muy diferentes. Entonces se le llama espectro justamente porque varía mucho la característica que puede haber entre un niño y otro. Entonces lo que dice esta definición es que a pesar de las diferencias que puede haber, todos en algún nivel y hasta algún punto tienen dificultades en las habilidades sociales, la comunicación y la imaginación. Y no hay nada. Ahí está. Bueno, les quise poner un poco, yo me basé en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico más reciente. Estos puntos que son como los que se toman en cuenta para diagnosticar el autismo. La verdad es que es muy difícil diagnosticar autismo. Yo ahorita estoy trabajando en una escuela donde se trabaja con autismo y más que nunca me he dado cuenta que es muy difícil, o sea, tener una lista de puntos y compararlo con algo real, ¿no? O sea, con algo que el niño esté presentando y no considerarlo otro diagnóstico. El primero es, bueno, dificultades en la reciprocidad emocional, que se refiere justamente a toda la parte de que hay como dificultad en el manejo de las reglas sociales. Y por parte del niño, bueno, una de las del diagnóstico diferencial del autismo es justamente la comunicación social. Y cuando hay ausencia de comunicación social es como un punto y una alerta roja para diagnosticar autismo.
El segundo son patrones repetitivos y restringidos de conductas que pueden ser motoras, sensoriales o pueden llegar hasta presentar conductas autolesivas o se pueden llegar a autolastimar. O, por ejemplo, eso de que hemos escuchado como de adherencia a rutinas muy específicas y como dificultad para transicionar de rutinas. Todo eso se refiere al segundo punto. Y luego en el tercero es que los síntomas se presentan desde las primeras etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente hay como un rezago en el desarrollo tan fuerte que cuando se empiezan a presentar estos indicadores en que no se está desarrollando el lenguaje o no hay como interacción social o no hay una intención comunicativa, justo en este momento ya es como un punto y una alerta roja para empezarlo a diagnosticar. Y el cuarto, que yo creo que es el más importante, es que estos síntomas se estén expresando de manera que esté afectando de alguna manera el funcionamiento diario del niño. Y creo que yo creo que es el más importante, porque a fin de cuentas el chiste es que el niño esté funcionando adecuadamente, y si ya están interfiriendo estos síntomas en su funcionamiento diario, pues ya es momento de hacer como alguna intervención o un diagnóstico preciso. Bueno, un poco de historia. Al principio, bueno, la primera vez que se empezó a hablar de autismo fue en 1900. Se le nombró esquizofrenia porque justamente los niños presentaban como características muy similares al trastorno esquizofrénico. Era muy difícil de diagnosticar justamente porque habían pocos casos y era muy poco conocido. Y después, este año, 1943, ya fue como un parteaguas para lo del autismo, porque llegó Leo Kanner, no sé si han escuchado, pero es como muy conocido en la historia del autismo, y Leo Kanner ya lo consideró como una entidad propia, o sea, un trastorno que tenía otras características completamente aisladas de todos los demás trastornos. Pero hasta 1944 todavía se seguía considerando que era un trastorno psicológico. O sea, no consideraban nada neurológico, todo era de personalidad, de constitución propia, pero nada que ver con factores neurológicos. Y después, en 1981, que fue, bueno, no, antes, como en 1960 ya fue cuando se empezó a considerar que había factores neurológicos que interferían en el desarrollo del niño, porque hicieron un estudio y se dieron cuenta que muchos de los niños que presentaban estas características más adelante tenían epilepsia. Y la epilepsia, si saben, tiene como también factores neurológicos. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor ya hay algún factor neurológico por ahí. Y en 1981 Lorna Wing es la primera de hablar ya de un trastorno del espectro autista que englobaba todas estas características y consideraba justamente que hubieran factores neurológicos que estuvieran causando estos síntomas. Y bueno, no fue hasta 1970 y 80 que ya lo empezaron a considerar por tener como más resultados y más casos. Y hasta ahorita, o sea hace poco, hasta la década de los 2000, se empezó a hablar de trastornos del neurodesarrollo porque justamente interferían tanto a nivel neurológico como en el desarrollo y estaban interfiriendo en las pautas de desarrollo del niño. Bueno, la etiología, como ustedes bien saben, uno de lo más controversial del autismo es su etiología, porque no hay una causa específica del autismo hasta ahorita. Pero les quise poner como diferentes versiones que yo encontré que se me hacen como las más acertadas. La primera dice que es una predisposición biológica que proviene del entorno y constitución de la persona. O sea, es como lo que yo les digo, ¿no? Yo creo que es mucho a partir de factores genéticos, pero también, o sea, de la propia persona. El segundo dice es una condición poligénica en la cual la posesión de los alelos menos favorecidos de un conjunto lleva a la expresión del síndrome. Gracias, Rigo, por explicarnos esto, ¿no? Y bueno, esto es como... Bueno, las tres teorías como tal, no se las voy a leer todas, pero las tres teorías nos están hablando de que hay un factor genético muy fuerte que está haciendo que se exprese el síndrome como por estas características, ¿no? Y yo creo que lo más acertado es eso, que hay genes, o sea, factores genéticos que están llevando a que no se desarrollen adecuadamente ciertas estructuras de los genes y se esté expresando el síndrome tanto neurológico como conductual y como a nivel de comunicación. Y la prevalencia se me hizo importante que lo vieran porque sí está muy fuerte cómo ha aumentado a lo largo de los años. El primer estudio se hizo en 1960 y habían 4 de cada 10,000 y ahorita los estudios dicen de 1 de cada 150. O sea, el aumento es muchísimo. Y en México, la verdad es que no hay así como muchas estadísticas de autismo porque, como les digo, es muy difícil diagnosticar autismo y más en México, que no hay como la suficiente cultura sobre el autismo. Yo creo que están como muy
atrás en ese aspecto. Dice que la prevalencia es 1 en cada 300. Y bueno, algunos estudios han encontrado que es más frecuente en hombres que en mujeres. Y dice, o sea, bueno, mucho de lo que encontré es que en mujeres hay menos funcionamiento intelectual que en los hombres. Y justamente esto pues nos está hablando de que sí hay un factor genético que puede estar interfiriendo en el síndrome. Bueno, un poco de la clasificación, no les quise poner tanta información, pero se me hizo que este esquema está como muy bueno. En el manual de diagnóstico que les dije, se consideran se clasifican 5 trastornos. El primero es el trastorno autista, que como vemos aquí es el más afectado tanto a comportamiento como social y comunicación. Hay otro que es el Asperger, que no sé si han escuchado, que están afectados social y comportamiento. De hecho, no sé si han visto The Big Bang Theory. Se supone que Sheldon, el personaje de Sheldon, presenta como características de lo que es el Asperger. Entonces, en el Asperger es como toda esta parte de, o sea, bueno, al Asperger se le llama de alto funcionamiento, autismo de alto funcionamiento. Entonces pueden vivir completamente normales, o sea, de hecho es como muy difícil ver a una persona con Asperger y diferenciarla, o sea, exacto, distinguirla. Porque no existen como estas manifestaciones que se pueden estar dando en el autismo, que son como más fuertes y más notorias. Después, o sea, el que está afuera es el no especificado, o sea, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. No está dentro de ninguna de las áreas justamente por eso, porque no abarca todos los demás síntomas que abarcan los demás, ¿no? Entonces es como, se usa para categorizar a todos esos niños que tienen características de autismo, pero que no pueden entrar en un diagnóstico específico. Y después hay otros dos que son como muy conflictivos porque muchos autores los consideran y muchos no. El primero es Rett, que solo se da en niñas, o sea en mujeres, y hay un deterioro muy cañón entre los 6 meses y los 3 años que se van para atrás. O sea, se pierden todas las habilidades físicas y cognitivas, o sea, se pueden perder o se pueden deteriorar. Y el otro es el desintegrativo infantil, que también es muy similar, pero se da en niñas y en niños. Y ese yo creo que es más fuerte porque hay un desarrollo completamente normal y antes de los 10 años viene una regresión o una pérdida total de todas las habilidades adquiridas. Y bueno, estas 4 fueron las características que yo escogí desarrollar en mi tesis porque creo que son las más importantes en el autismo. El primero es el desarrollo social. El desarrollo social es como muy difícil de describir porque a fin de cuentas las habilidades sociales son habilidades que se adquieren tanto por contexto como por procesos cognitivos, son resultado un poco de las dos. Entonces todos estos 4 factores, o sea, si lo quieren ver así, se relacionan unos con los otros y por eso todos están muy afectados o menos afectados. En el desarrollo social, los niños tienen como mucha dificultad para el seguimiento de respuestas, no hay reciprocidad emocional, no hay esta parte de empatía, o sea, como que no entienden muy bien las reglas sociales. Y puede haber un niño, o sea, que esté completamente interesado en la habilidad social, o sea, en relacionarse, o pueden haber niños que tengan aislamiento completo. Luego en la conducta, a mí me había gustado mucho, yo había visto un video de una niña con autismo que describió lo que se siente tener autismo. No sé si han visto, pero los niños no sé si han visto niños con autismo profundo que tienen como conductas motoras, balanceo, aleteo, y yo justo había visto en este video que la niña explica que esas conductas son como un mecanismo de autorregulación para calmar la entrada sensorial que tienen, porque tienen tanta sensibilidad a los estímulos que es como si toda la entrada sensorial se estuviera registrando y no hubiera como una moderación de los estímulos, entonces todo se empieza como a aumentar. Y estos movimientos dice que son justamente el resultado de esa parte de autorregulación. Justamente yo estoy en Monarch, ahorita trabajando, no trabajando, en la práctica, es una escuela terapéutica que atiende muchos niños con autismo. Y yo justamente esta parte me gustó mucho verla porque es muy fácil decirlo, pero es muy difícil verlo, ¿no? O sea, te dicen conductas repetitivas, pero no lo crees hasta que lo ves o no lo entiendes hasta que lo ves como concreto. Entonces, por ejemplo, hay un niño que se muerde, entonces todas estas conductas son como resultado de aumentada sensibilidad que les hace como autorregular las sensaciones que tienen. Y lo padre de Monarch es que en vez de tratar de reducir esas conductas, las conducen hacia otras cosas. O sea, en vez de morderse, que dibuje y que sean menos autolesivas para el niño, pero que puedan, a final de cuentas, calmarse, porque es algo de la persona. En la cognición es un poco difícil, es un poco variable, porque pueden haber niños que tengan inteligencia superior, por ejemplo, los niños con Asperger siempre dicen que tienen inteligencia superior, pueden haber niños con inteligencia normal o puede haber discapacidad intelectual.
Pero, o sea, sí hay como una dificultad en el razonamiento, como en todos los procesos cognitivos que pues siempre nos ha enseñado Maru, como la entrada de la información, la respuesta. O sea, sí hay dificultades en la abstracción, como en toda esa parte sí hay dificultades, pero también depende mucho del nivel tanto de comunicación como de habilidades sociales. Por eso les digo que como que se relacionan mucho todas. Y la comunicación y lenguaje, que fue lo que más a mí me importó porque pues el tema es el principal, también decía mucho que es muy variable dependiendo del lenguaje, o sea, del entorno del niño, de las habilidades cognitivas y de las habilidades sociales. Y esto a mí me gustó mucho. Dice que hay déficits en el lenguaje expresivo que pueden ser resultado de la anormalidad neurológica o falta de relaciones sociales o una interacción entre los dos. O sea que la falta de lenguaje, sea verbal o no verbal, puede ser resultado o de algo neurológico o de la falta de habilidades sociales que tienen los niños. A fin de cuentas, la comunicación es un acto social que se va adquiriendo de acuerdo a las interacciones que tienen. Y por falta de esta interacción, bueno, pues no desarrollan estas pautas comunicativas que se esperan de acuerdo a su edad. Y bueno, antes de que les explique esto, en Monarch es un modelo muy visual. O sea, aquí en la universidad nos enseñan mucho del lenguaje. Pero creo que cuando entré a Monarch me di cuenta que hay niños con autismo que en serio de veras no van a hablar, ¿no? Entonces, cuando entré a Monarch, lo que hacen es utilizar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, iPads, carpetas, o sea, imágenes para que el niño se comunique y que sea lo más funcional posible sin necesidad de que necesariamente sea comunicarse oralmente. Y bueno, el concepto de conducta adaptativa son como todas las habilidades y la eficacia con la que se enfrenta un individuo a todas las exigencias que tiene de su ambiente de acuerdo al nivel en el que está y al entorno en el que está. Y son 10 áreas que son estas: comunicación, autocuidado, habilidades de la vida diaria, habilidades sociales, comunicación, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y tiempo libre y trabajo. Yo relacioné un poco la conducta adaptativa con la comunicación porque creo que entre más funcional sea una persona y más independiente sea, más se va a poder comunicar. Entonces ya les voy a explicar un poquito de lo que viene siendo mi tesis. El objetivo general es justamente esto, o sea, establecer cómo la conducta adaptativa, cómo la capacidad de una persona para ser independiente puede mejorar las habilidades comunicativas. Y justamente creo que los niños con autismo están como muy subestimados, están muy subestimados y piensan que no lo van a poder lograr. Entonces siempre han sido muy dependientes. Y yo creo que hay como un factor que si se le da esta independencia se puede desarrollar una mayor comunicación. Entonces el objetivo es determinar si un nivel óptimo de conducta adaptativa genera patrones que estimulen o aumenten las habilidades comunicativas en cuestión de calidad, no de cantidad. Y el específico, bueno, pues es determinar la calidad de la habilidad comunicativa, cómo cambia de acuerdo a la conducta adaptativa que tiene el niño. Y el segundo es algo un poco difícil que todavía no hemos podido determinar, porque lo que yo quería hacer era, de acuerdo al diagnóstico, o sea, de acuerdo a que sea Asperger Red, o sea, cómo cambia la conducta adaptativa, o sea, si hay cambios dependiendo del diagnóstico que tenga el niño. Es un poco difícil, o sea, no tanto por nosotras, sino por la muestra que tengo. Y todas las investigaciones de autismo, la verdad, son un poco difíciles de cierta manera porque hay muchísimas diferencias entre los niños. Entonces puede haber un niño que no tenga ninguna comunicación o puede haber un niño que hable perfecto y eso cambia mucho la investigación. Entonces por eso como que sí se ha sido un poco difícil establecer la tesis. Y por último, bueno, lo que yo hice fue dar un cuestionario de conducta adaptativa, que es el ABAS-2, para que lo contestaran los maestros de los niños, que bueno, son los que me dejaron hacer. Y en función de eso, que sí nos da un puntaje en comparación de su edad, o sea, de lo esperado, o sea, sí nos da como algo muy específico, hacer un cuestionario de habilidades comunicativas ya informal, o sea, en cuestión de calidad justamente, y comparar los dos resultados. Saber si, literalmente, si a mejor conducta adaptativa, mejores habilidades comunicativas. Y bueno, los niños que yo incluí es que tuvieran un diagnóstico de autismo, que tuvieran comunicación verbal o no verbal, y los criterios de exclusión ya eran niños que tuvieran otras discapacidades. Porque en Monarch sí se supone que hay unos niños que tienen síndrome de Down y autismo, o autismo y discapacidad intelectual, o sea, pero son como cosas muy variables que no se pueden considerar todavía en una muestra tan chiquita. Y pues ya. Muchas gracias. Y en eso va. Así que échenle porras para que termine pronto y le contesten los
diccionario rápido. Bueno, ahora Yara les va a platicar un poquito de lo que ella hace y le paga. Y le paga. No como hace. ¿Cómo se llamaba la película? Sunrise. S-O-N. No, como de hijo. Sunrise. No son de sol. No son de sol. Sunrise, un milagro de amor. Hola chicas, mucho gusto. Como dijo Conchita, yo soy Yara. Salí hace 2 años y medio de la carrera. Así que me acuerdo perfectamente lo que es estar ahí sentada. Todavía. ¿Qué les voy a decir? Bueno, desde hace 2 años estoy trabajando en el Centro Hacer para Ser. Estamos en Polanco. Y la verdad es que fui a dar al mundo del autismo por accidente un poco, porque cuando salí de la carrera yo estaba completamente negada. Y pues ya el acercamiento a través de las directoras del centro y de los niños que tenían en el consultorio, pues me fue acercando y pues ahora estoy enamorada del tema, chicas. ¿Qué les puedo decir? Por curiosidad, ¿alguna de ustedes entró en la carrera porque planeé trabajar con personas con autismo? Ok, perfecto, muy bien, chicas. Me da muchísimo gusto saber que estamos interesadas en el asunto, porque parece como que es un tema de moda de repente, y la verdad es que es mucha la necesidad. Como lo decía Ceci, hay muchas investigaciones, pero hay cosas todavía que están muy poco claras, y desafortunadamente en nuestro país todavía habemos muy pocas que trabajamos el tema del autismo. Entonces, niñas, en cuanto se titulen, tengan la seguridad de que van a tener trabajo. Eso es una realidad. Bueno, ahora, para empezar, chicas, ahorita ya vimos una película, un pedazo de una película. Ceci nos dio una introducción. Quisiera yo saber qué han visto, qué han escuchado acerca del autismo.
brainstorming, platíquenme. ¿Qué han visto? Si han observado a personas con autismo, ¿qué han visto? ¿Qué conductas han visto? Que si lo sacas como de su rutina, Ajá. como que el niño no reacciona muy bien. Ok, ¿qué más? Que le dices algo y te repiten exactamente lo que dijiste. Perfecto, ¿qué más? Aletean mucho y son como que cuando ven algo que les satisface no lo dejan de hacer por necesidad. Ok, perfecto, ¿qué más, chicas? Es un trastorno generalizado del desarrollo. Muy bien. ¿Y qué más? Les cuesta mucho trabajo, como dijo, pues la comunicación, el contacto visual. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más han visto? Que no hacen, no hacen como diferencia entre lo que está bien hacer para los hombres y lo que es una mujer. O sea, no tienen como esa capacidad de saber qué es bueno para unas personas, qué es bueno para otras. Ok. Las reglas sociales no las entienden. Correcto. Y todo esto que es figurado, chistes, no lo comprenden porque son su comprensión del lenguaje normalmente es muy concreto. Entonces se quedan en lo básico. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más, chicas? Algo que hayan escuchado en la calle y que se les haya hecho... O sea, como que yo creo que los papás se dan cuenta que puede ser autismo porque mucha gente dice como que están en su mundo, ¿no? Que viven como en su propio mundo, no le hacen caso a los demás, entonces... Perfecto. Muy bien, chicas. ¿Tienen una idea más o menos general de las conductas que presentan los niños con autismo? Ahora, lo importante aquí, como ya dijo Ceci toda la definición, la definición realmente que mencionó Ceci es muy nueva. El DSM-5 entró en vigor hace súper poquito, que será como hace 2 años, ¿no, Conchita? Más o menos, o año y medio. De hecho, todavía cuando yo estudiaba, que no fue hace tanto, nosotros todavía trabajamos como en el DSM-4. Pero, entonces, ha venido muchos cambios y por eso como que también está en boga el tema del autismo. Pero bueno, una vez que sabemos todo esto, es muy importante que lo sepamos, somos profesionistas al fin y al cabo, los papás les gusta saber estas cosas también, y cuando trabajamos con otros profesionistas tenemos que saber esto. Pero pues esta es como la parte muy seria, muy formal, ¿no?, del asunto. Y nosotras como terapeutas en el día a día, realmente lo que necesitamos es saber por qué. ¿Por qué todas estas conductas que acaban de mencionar? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, podríamos hablar de autismo, podríamos dar un diplomado, una maestría en autismo, chicas. Entonces esto es como una mega embarrada de algunas cosas que he aprendido en el transcurso de estos 2 años y que me encantaría compartirles. Bueno, primero que nada, ustedes, y Ceci ya también lo mencionó, el autismo está generado por una cuestión a nivel de cerebro. Los niños con autismo están cableados, digámoslo así, de manera diferente a los niños con un desarrollo típico, ¿ok? Y ese cableado diferente hace que también haya diferencias muy importantes, por una parte, en los estilos de aprendizaje. Esto es algo que van a escuchar muchas veces en el transcurso de la carrera. Y también hay muchas diferencias a nivel sensorial. Voy a ir platicándoles más o menos de estas. Los estilos de aprendizaje. Por un lado, hay estilos secuenciales, ¿no? La gente que le gusta aprender 1, 2, 3, A, B, C, D, F, G. Y por eso hay niños con autismo que les encanta y que saben perfectamente todos los números del 1 al 1525 y tienen 2 años. Y hay niños que te saben deletrear perfectamente o te saben decir perfectamente todo el abecedario, pero a lo mejor no te pueden decir ni hola. Hay niños que son más de manipulación, su estilo de aprendizaje es a través de la manipulación, entonces son niños o somos personas también, porque estos estilos de aprendizaje no solamente son exclusivos del autismo, son de todos como seres humanos. Que prefieren aprender a partir de tocar botones, abrir cajas, a partir de la manipulación de los objetos, de los juguetes.
Por otra parte, están los aprendices gestálticos. Esto es muy importante en el tema del autismo. Los aprendices gestálticos aprenden a partir del todo. Y por eso tenemos de repente niños, por eso les puse el dibujo de Toy Story, niños que se saben de memoria el diálogo de la película. Porque aprenden el todo, pero tienen dificultades para desglosar el significado en los pedacitos. Hay aprendices auditivos, y normalmente son niños que tienen mucha fascinación por la música y que les gusta mucho escuchar a las otras personas hablar. Y finalmente también hay los aprendices visuales, a los que todos a través de la vía visual, a través de la lectura, a partir de imágenes, comprenden mejor, ¿de acuerdo? Algo bien importante, chicas, y que es una frase que he escuchado últimamente y la verdad me gusta mucho, es que si conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo. No porque veamos a una persona determinadas características, esas características se extienden a todos los niños con autismo. Eso es un mito, ¿de acuerdo? Y es muy importante que lo tomemos en cuenta en nuestra carrera, sobre todo porque me parece que aplica para todas las discapacidades con las que trabajamos, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, las diferencias sensoriales. Ustedes ya han empezado a ver, me imagino, en la carrera también, que toda nuestra información, todo lo procesamos a través de los sentidos y a través del proceso de integración sensorial. No sé si ya leyeron a Jan Naides. Ustedes saben que relacionamos la información y finalmente podemos dar una conducta adaptativa. Nuestros niños con autismo también tienen diferencias en este procesamiento, en esta integración sensorial, ¿de acuerdo? Ahora, ya que sabemos esto, veamos, de acuerdo como a las áreas que también mencionó Ceci, un poco los porqués. Si me estoy extendiendo mucho, fréname, Conchita. Ahí vamos. No. Termina como en 15 minutos. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces habíamos dicho, chicas, el autismo entonces es un cableado diferente a nivel de cerebro. Y entonces eso produce que tengamos, que nuestros niños con autismo tengan una regulación emocional diferente. ¿Qué es la regulación emocional? ¿Alguien había escuchado este término? La regulación emocional es cómo respondemos a ciertas experiencias y cómo damos una respuesta también emocional. ¿Qué pasa cuando dormimos perfectamente? Dormimos unas 8 horas deliciosas, nos levantamos, desayunamos lo que más nos gusta, nos pusimos nuestra ropa favorita, nos subimos en el coche, hicimos 5 minutos a la universidad y llegamos a clase. ¿Cómo nos sentimos? Muy bien, estamos reguladas emocionalmente. Pero ¿qué pasa si dormimos 2 horas, porque estuvimos haciendo planes hasta las 4 de la mañana, no desayunamos, salimos y hay un tráfico del demonio, nos cerraron las calles para entrar a la universidad y llegamos y lo primero que Conchita nos dice es que tenemos examen y no nos acordábamos? ¿Qué tal va a estar nuestra regulación emocional? Okay. ¿Qué le vamos a hacer a la persona que se nos meta en el coche? Le vas a recordar a su abuelita y anexas, ¿verdad? Nuestra regulación emocional no es tan buena, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo bien importante. Todos también manejamos un cierto nivel de regulación emocional. Nuestros niños con autismo, debido a estas diferencias en el cableado, les cuesta mucho trabajo regularse emocionalmente. Además, tenemos que agregarles que se les dificulta la comunicación, tienen dificultades para filtrar esta estimulación. Seguramente ya han empezado a escuchar, chicas, que estos niños se abruman por tantos estímulos al mismo tiempo. Y por lo mismo que hablábamos de la integración sensorial, no lo procesan correctamente. Además, la parte de la incertidumbre y la parte de la falta de rutina también nos conflictúa. Y finalmente, muchos de nuestros niños también con autismo presentan problemas de salud adicionales, ¿no? Problemas gastrointestinales, alergias, etc. ¿No? Entonces eso hace que obviamente nuestros niños con autismo entren en desregulación emocional muchísimo más fácil.
Y por eso tenemos conductas como gritar, tirarse al piso, dar vueltas, acomodar las cosas de determinada manera, balancearse y la ecolalia. Porque son medios, son estrategias que tienen nuestros niños para como volverse a regular y saber en dónde estoy y qué quieren que haga, ¿de acuerdo? Obviamente no son las mejores estrategias. Y como bien lo decía Ceci, muchos programas de tratamiento lo que están buscando es que podamos dirigir a nuestros niños de esas conductas que están utilizando para regularse, cambiarlas a conductas mejores, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante, chicas, recuerden que todas estas conductas, así como problemáticas del autismo, no son porque sí, son estrategias. Siempre hay que pensar, a ver, ¿por qué se está tirando al piso cada vez que llega a la escuela? Hipótesis, chicas. Si tenemos un niño con autismo que se tira al piso cada vez que llega a la escuela, ¿qué está pasando? ¿Se está regulando emocionalmente? Está buscando regularse, por eso se está tirando al piso. ¿Qué está pasándole? Está teniendo demasiados estímulos a lo mejor. Y a lo mejor no está logrando tampoco comunicar lo que necesita, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué estrategia alternativa le podemos hacer para que en lugar de tirarse al piso pida otra cosa y se pueda regular mejor, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente punto donde tenemos dificultades con los niños con autismo, la comunicación. Esa cosa funciona cuando quieren, para que ustedes disculparán. ¿Saben? ¿Cómo desarrollamos el lenguaje, chicas? Pregunta básica. A grosso modo. A partir de interacciones sociales, perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Solamente interacciones sociales? Necesidades. A partir de conocimiento del mundo, a partir de necesidades, perfecto, chicas. ¡Wow! Muy bien. Ya son de segundos, se nota, ¿eh? Ok, perfecto. Ahora, hemos escuchado y seguramente han visto, y de lo que ahorita me comentaron, muchos niños con autismo no se comunican oralmente, ¿de acuerdo? Se comunican a través de señas, de gestos, de apoyos visuales, que también en un momento platicaré un poquito más acerca de eso. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Estos niños tienen dificultades en el lenguaje verbal porque hay dificultades en la atención conjunta. ¿Alguien sabe qué es la atención conjunta? ¿No la han escuchado? Súper importante, chicas, clave para sus terapias de lenguaje. Tip. La atención conjunta es la habilidad que tenemos para que piensen en un niño pequeño, le damos un juguete y normalmente ¿qué hacen los niños? Ven el juguete y voltean a ver a quién. Que se lo dio. Exactamente, normalmente a su mamá, ¿no? Esta acción de poner atención a una cosa y poner atención a una persona se llama atención conjunta. Nuestros niños con autismo tienen muchas dificultades en la atención conjunta. No la desarrollan de manera espontánea, digamos, como los niños con un desarrollo típico. Entonces, esto es clave porque necesitamos voltear a ver a la otra persona para que la otra persona nos diga, ¡mira! Es una pelota. Y que nos pueda dar las etiquetas que necesitamos para comunicarnos. ¿Están de acuerdo? Ahora, como decía Ceci, también estos niños tienen dificultades en la imitación. ¿Por qué se les ocurre que es clave la imitación para el desarrollo del lenguaje? Porque eso es como aprendes a hablar. Claro, muchas cosas, muchas habilidades las aprendemos por imitación. Estarán de acuerdo conmigo. Y si un niño no tiene esta capacidad para voltear a ver al mismo tiempo un objeto y una persona e imitar a la persona, ¿ustedes creen que sea fácil desarrollar el lenguaje oral? No, ¿verdad? Ahora, también muchos niños, no todos, por eso les decía yo hace ratito lo de si conoces a una persona con autismo, tienen dificultades en la planeación motora, es decir, dificultades para planear y pensar dónde voy a poner mi cuerpo para que haga determinada acción. Seguramente ya han empezado también a escuchar este término. Entonces, imagínense, si tenemos un niño con dificultades de planeación motora, ¿podrá hacer algo tan complejo como hablar?
es como muy, muy complicado, ¿no? Y por otra parte, lo mencionábamos hace ratito, muchos de nuestros niños con autismo son aprendices visuales, tienen un estilo de aprendizaje visual. Y está tan arraigado, es tan importante para ellos este canal, este estilo de aprendizaje visual, que obviamente la parte de entrar siempre por la vía auditiva para aprender el lenguaje oral se les dificulta. ¿Ok? ¿Dudas, chicas? ¿Voy bien? ¿No las estoy haciendo pelotas? Ok. Ahora, por otra parte, niños con ecolalia, que mencionaban hace un ratito. ¿Qué pasa? Por eso les puse el dibujo de las películas. Ok, ¿se acuerdan que dijimos hace ratito que hay un estilo de aprendizaje gestáltico? Que aprendemos a partir de él, del todo. Muchos niños con autismo son aprendices gestálticos. Y entonces, por eso aprenden pedazos completos de cosas. Y por eso a lo mejor necesitan una frase específica para empezar determinada acción. ¿Ok? Algo bien importante, chicas. Van a escuchar y se van a topar con mucha gente que todavía dice que la ecolalia hay que eliminarla, que está pésimo, como que tiene una connotación negativa. Normalmente cuando hablamos de ecolalia como que pensamos en algo malo. ¿Y qué creen, chicas? Súper importante. Un niño con autismo que se está comunicando por ecolalia, viva, porque significa que va a desarrollar lenguaje oral pronto. La ecolalia es un previo a poder desarrollar, a poder darse cuenta que ese todo lo puedo hacer chiquito, y entonces ahora sí, que dentro de la frase, el perro hace guau guau, perro es específicamente ese animal, café que tiene en su casa, que lo lame y que mueve la colita y que juega con él. ¿Ok? Y finalmente, chicas, también una parte que hemos escuchado muchísimo del autismo, ¿no? Esta parte de la pragmática. Ustedes ya saben perfectamente bien qué es pragmática, que es cómo utilizamos el lenguaje de acuerdo al contexto social. Y que sabemos que muchos niños con autismo tienen grandes dificultades. Y por eso esto que me mencionaban, de que no sabe qué roles tomar, o los dobles, porque no entienden los dobles sentidos. Esto es en gran medida por una situación llamada teoría de la mente. Podríamos dar una plática de la teoría de la mente, podríamos dar una materia de la teoría de la mente. Hay muchas investigaciones recientes, pero a grosso modo, chicas, les recomiendo mucho que lean esto, es muy padre y es bastante nuevo, de la teoría de la mente, que es la habilidad para saber que los demás tienen pensamientos, sentimientos, intenciones, ideas, creencias diferentes a las mías. Los niños con autismo en muchas ocasiones no saben esto, no desarrollan teoría de la mente de manera espontánea. Y entonces, ¿qué creen? Pues pueden llegar y gritarle a la Miss, ¿cuál es feo? Y no sentir ningún remordimiento, porque no han comprendido que la otra persona genera un sentimiento diferente al de él, aunque sea cierto, ¿ok? Todo esto, chicas, se puede trabajar, se puede estimular. Ahorita me mataría si yo trabajar. Estimular. Entonces, bien importante que lo tomen en cuenta cuando vayan seleccionando objetivos para trabajar con niños con autismo. ¿Vale? Ahora, los intereses. Siempre hemos escuchado, no, es que los niños con autismo tienen así intereses y fijaciones muy específicas, ¿no? Sabemos de los niños que les encanta los números, niños que les encantan los animales, los dinosaurios, las marcas, niños que son expertos en aviones, y demás, ¿no? O sea, puede haber intereses, tantas cosas. ¿Alguien tiene hobbies? Levanten la mano a quien tiene un hobby. ¿Nadie tiene un hobby? ¿Nadie colecciona nada? Colecciones, hobbies, intereses. ¿Nadie tiene intereses, niñas? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Ok. ¿De dónde surge un interés?
Claro, de algo que nos produce una sensación agradable, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es tu interés si no es indiscreción? o tu hobby? Colecciono botellas de cerveza de distintos lugares. Ok, seguramente eso surgió a partir de una muy buena experiencia. Ok, lo mismo con nuestros niños. Acuérdense, hay que pensar en el autismo como una forma exagerada de las cosas que hacemos nosotros. Nosotros también tenemos intereses. ¿Están de acuerdo? Entonces, estos niños tuvieron una sensación o una experiencia agradable con algo y entonces obviamente ¿qué van a hacer? Van a buscarla continuamente, que es muy parecido a lo que nos pasa, no sé si alguien tiene fascinación por apretar estas empaques de bolitas. Es lo mismo, nos da mucha información sensorial, nos encanta y nos regula, nos mantiene tranquilos, ¿están de acuerdo? Entonces lo mismo sucede con nuestros niños, nada más que está llevado a niveles más amplios, ¿están de acuerdo? Más exagerados. Entonces, bueno, como les decía, surge de un interés, de algo, una experiencia muy positiva y además está muy relacionado a nuestros estilos de aprendizaje. ¿Recuerdan algo que hace este chiquito de la película con la pluma? ¿Quién, no? El de la película. ¿Por qué se les ocurre, si les estoy diciendo que esto tiene que ver con estilos de aprendizaje y preferencias sensoriales, por qué se les ocurre? Creo que es porque la manera en la que se concentra. ¿Por ahí vas? Exactamente. ¿Qué dijimos? Los niños con autismo normalmente, no todos, o muchos de ellos, tienen estilos de aprendizaje visuales. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de información es esto? Visual, kinestésica, muy bien. Entonces, ¿por qué creen que tiene este interés? Porque esto me mantiene regulado de la misma manera que a lo mejor alguien que igual que aprieta las pelotitas de las bolitas de un empaque, ¿sí? Y obviamente con nuestros niños el problema es que esto se vuelve nuestro foco de atención. Entonces, todos estos intereses los vamos a eliminar. Si ya dijimos que esto nos mantiene regulado, ¿lo vamos a eliminar? No, vamos a enseñarles a nuestros niños a que tengan un momento para hacerlo y a lo mejor que utilicen algo un poco más adecuado. Un niño que habla o quiere hablar todo el tiempo acerca de los dinosaurios, ¿se lo vamos a prohibir? No, vamos a enseñarle que en un momento del día puede hablar de dinosaurios y el resto del día vamos a hablar de otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante y es algo que es una de las partes que me gustaría que sí se lleven con ustedes el día de hoy, porque todavía hay muchas metodologías, desgraciadamente, en México, en donde se está buscando eliminar estas cosas. Y realmente no hay que eliminarlas, chicas, hay que redirigirlas, ¿de acuerdo? Y volvernos, preguntarnos por qué, qué función están cumpliendo con nuestros niños, ¿de acuerdo? Ahora, les voy a platicar un poco de los tratamientos que existen. Hay 700,000 chicas. Y hay unos que están más investigados que otros. También hay muchos mitos y realidades alrededor de los tratamientos. Entonces, nada más para que ubiquen hacia dónde van lo de los tratamientos. Por un lado, tenemos que verlo como un continuo. Por un lado, tenemos tratamientos muy conductistas. Ustedes seguramente a través de Juan saben qué es la metodología conductista. ¿Cómo? Y con Maru. Estímulo, respuesta. ¿Están de acuerdo? Ahorita les voy a, si nos da tiempo todavía, les paso un pequeño video acerca de una terapia de ABA que maneja mucho esta parte. Y por el otro lado están los tratamientos pragmáticos, social pragmáticos, que estos tratamientos lo que buscan es a través justamente del liderazgo del niño, de los intereses del niño, construir y enseñar. En el centro en el que yo trabajo, trabajamos de aquel lado. Van a escuchar mucho
estas corrientes, el Pivotal Response Training, Early Start Denver Model, Tech, creo que van a hablar contigo de Tech, ¿no, Conchita? Sí. ABA, esas son como las más conocidas de este lado. Y en el lugar en el que yo trabajo, nos movemos de este lado. Utilizamos el modelo SEARCH, que el modelo SEARCH, a grosso modo les platico, llegan los niños con nosotros y entonces para hacer un diagnóstico lo que nosotros hacemos es observaciones en la escuela y observaciones en casa o en algún contexto que sea importante para los niños, y tenemos una listas, son muchas listas de habilidades, y entonces vamos viendo en qué nivel de esas habilidades se está desarrollando el niño, y a partir de eso creamos objetivos para trabajarse no solamente en la terapia, sino en casa, en la escuela, en la clase de natación, en la clase de música, en la casa de los abuelos, etc. Entonces es como muy, muy contextual, está muy, muy pegado al contexto. Además también ahí donde trabajo, yo estoy certificada por el Centro Hanen, es un centro canadiense, una institución canadiense, que su objetivo es entrenarnos a nosotras para que nosotras entrenemos a los papás. Y los papás sepan cómo estimular a sus niños en las habilidades de interacción y de lenguaje. Entonces, como pueden ver, el modelo SEARCH y el modelo Hanen van muy de la mano, y entonces lo que estamos buscando es que el tratamiento se lleve a cabo dentro de los contextos naturales de los niños a partir de actividades funcionales. No los vamos a tener repitiendo la misma actividad una y otra vez fuera de un contexto, fuera de algo funcional como lavarse los dientes, o algo funcional como jugar con un amigo, ¿ok? Que es algo que, por ejemplo, los modelos de este lado no hacen. Trabajan en terapia y el aprendizaje se queda mucho tiempo dentro de terapia. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Algo que hayan escuchado acerca de los tratamientos que les inquiete? Lean mucho de esto, chicas. Vale mucho la pena porque es de lo primero que les preguntan los papás. Y sepan más o menos cómo está cada cosa y si realmente, no todos los tratamientos son para todos los niños, ni todos los niños para todos los tratamientos, ¿ok? Entonces, sepan más o menos a quién van a dirigir, hacia dónde. ¿Sale, vale? De las cosas que yo he aprendido a partir del modelo que trabajamos, que me parece muy importante, chicas, que también lo tomen en cuenta cuando trabajen, es que normalmente cuando llevan un tratamiento, y sobre todo con autismo, trabajan en un equipo multidisciplinario. No trabajen solas, chicas. Trabajen con otras terapeutas del lenguaje, trabajen con terapeutas físicos, ocupacionales, paidopsiquiatras, psicólogos, trabajen en equipos. Ahí en donde yo trabajo es una de las grandes ventajas, que trabajamos en equipo, y eso también lo saben, chicas, les quita enormemente la presión. Que sean ustedes las únicas que llevan un caso. ¿Sale? Los apoyos visuales, se han hecho muchos estudios y se ha visto que el uso de apoyos visuales es muy útil, muy rico para los niños con autismo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué creen? De lo que dijimos, ¿por qué creen? Por el tipo de aprendizaje. Exactamente, por el tipo de aprendizaje. Entonces, esta cosa está haciendo las suyas. Si ya dijimos que tenemos muchos niños con autismo que son aprendices visuales, el apoyo visual nos va a sacar adelante. Por ahí van a escuchar de un sistema que se llama PECS, si es que ya han escuchado por ahí de él. Se basa en esto. El modelo SEARCH, con el que nosotras trabajamos, maneja muchísimo los apoyos visuales. No dejas de estimular el lenguaje oral, por supuesto. Esto es como para amplificar, para mejorar las habilidades de expresión y las habilidades de comprensión. Podríamos dar un curso de apoyos visuales también, chicas. Y alguien por ahí me decía, ¿no? Lo de la parte que es muy importante, lo de las secuencias predecibles. Acuérdense que a nuestros niños con autismo les cuesta, son aprendices, ¿cómo dijimos? Visual y gestálticos, exactamente. Entonces aprenden a partir como del todo. El uso de secuencias y de rutinas específicas les ayuda muchísimo a saber qué tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, y finalmente también es bien importante que haya dentro de los tratamientos el trabajo de habilidades sociales, para que justamente podamos transformar esos intereses y esas conductas que a lo mejor no son socialmente correctas en habilidades y cosas que puedan permitirle al niño interactuar con otros niños, ¿de acuerdo?
eso que por ahí se escucha es que no tienen intereses en otras personas, no es cierto. Que los niños con autismo no son sociables, no es cierto. Muchas veces no saben, más bien, ese es su problema, que no saben. Salió, ¿vale? Conchita, que si quieren aire. No, ya no, gracias. ¿Quieren aire? Un poco. Regreso a esto si quieren para las preguntas o... Sí, chicas, nada más, si le quieren tomar fotografías, si lo quieren anotar, algunas recomendaciones que les hago si están interesadas en el tema. Lean mucho, chicas, por favor, lean mucho. Estas páginas web que les puse, sobre todo la primera, es una organización americana de Estados Unidos, Autism Speaks, y está gruesísimo haciendo campañas. Sobre todo en Estados Unidos, pero creo que empiezan a extenderse a nivel internacional. Ellos son los que promocionan vestirse de azul el día 2 de abril, no sé si habían escuchado eso. Y Hanien, por favor, chicas, cuando tengan, Hanien está padrísimo, les recomiendo mucho que lo revisen. Son estrategias, son las estrategias que les digo que ustedes le dan a los papás, revísenlo. Necesitamos gente capacitada en Hanien. ¿Y qué más les iba yo a decir? Bueno, todas ya saben, tienen páginas de Facebook, entonces sigan este tipo de páginas en Facebook. Ahora también una recomendación inmensa que les hago, chicas, que de un libro que a mí en lo personal marcó el antes y el después del autismo. A ver si me lo haces. Sí. Es un libro que se llama Uniquely Human, se los puse aquí. Uniquely Human, de Barry Brisson. Este señor ha trabajado es terapeuta y ha trabajado toda su vida en el tema del autismo. Y ha entrevistado a mucha gente y entonces explica justamente los porqués del autismo. No saben lo bonito que está, chicas, y lo fácil que está de leer. Se los recomiendo inmensamente. Si están interesadas en el tema. ¿Está solo en inglés? Es un must. También en sí, español. ahorita nada más Solo está en inglés. okay. Pero está muy accesible, chicas, porque está dirigido a todos, a mamás, a papás, a terapeutas, a educadores. Entonces, se los recomiendo inmensamente. Creo que van a leer El curioso caso del perro a la medianoche, si es que no vieron la obra, también se lo recomiendo mucho. Y esto es de la teoría de la mente, chicas. Si están interesadas en el tema, vale mucho la pena que lean ese autor. Y este es el testimonio de un niño, The Reason I Jump. Sí, lo leyeron. ¿Ya lo leyeron? Perfecto, súper, chicas. Y las de abajo son películas que les recomiendo también del tema del autismo, que la verdad se me hacen lindas. Vamos a ver si lo voy a lograr. La vimos esta de Snow Cake, por ejemplo, es de adultos, que también es un tema que no se habla mucho. ¿Sale? Chicas, dudas, inquietudes acerca del autismo, algo que hayan visto que no les checa con lo que acabamos de decir. Si en el transcurso de estos meses, días, años, Niñas, lo que sea. pregunten, ahorita es el momento. Yo tengo preguntas, pero para Ceci. Bueno, para las dos, no importa. Y ahorita le preguntan a Yara también. Me pueden preguntar de lo que quieran, chicas. Menos de su vida personal. Sí, menos de mi vida personal. Para aquí arriba y Agarren el micrófono. ¿Quién, yo? Tú. Sí, no. A ver, Laura te va a preguntar. A ver, ¿cómo llegaste a tu hipótesis y cómo la vas a comprobar? No, es que está súper interesante, o sea, está muy interesante, pero... O sea, no me escuchas en el micrófono. No, por el aire. Bueno, establecí un poco la hipótesis, o sea, a partir justamente de eso, ¿no? O sea, de querer volver, que el lenguaje de los niños sea más funcional. Y justo, o sea, mucho de lo de mi tesis se ha adaptado mucho a partir de Monarch, porque yo desde que entré a Monarch sí se han ajustado como muchísimas variables que no teníamos consideradas y se ha vuelto como mucho más padre el tema a partir del programa que tienen en Monarch, porque es muy funcional y es justamente a lo que yo me quiero dirigir. Entonces establecí la hipótesis justamente a partir de dos variables que fueran completamente funcionales para los niños, que es la conducta adaptativa y que se puedan comunicar.
Y creo que todas como que tenemos un poco la idea de que los niños se tienen que expresar oralmente. Y últimamente me he dado cuenta que no, o sea, necesariamente no se tiene que expresar oralmente un niño y muchas veces no, o sea, hay condiciones que no lo van a permitir. Entonces justamente es esta parte de que sea independiente a través de la conducta adaptativa, pero que también se vaya hacia poder comunicarse, sea verbal o no verbalmente, pero siendo lo más independiente posible. Y bueno, comprobarla va a ser justamente haciendo como este análisis comparativo entre los cuestionarios de conducta adaptativa. O sea, si ven el cuestionario, si quieren luego se los paso. Es un cuestionario literalmente que estas 10 áreas las abarca de el niño sabe agarrar la silla o apagar la luz, o come solo, o necesita ayuda para comunicarse, o sea, como todas estas habilidades muy funcionales de la vida diaria, y las voy a comparar justamente con, o sea, voy a hacer como un análisis, ¿no? De a ver si mejora la habilidad comunicativa dependiendo de la puntuación que hay en la conducta adaptativa. ¿Un niño con autismo se le puede enseñar lenguaje de señas o las expresiones que se necesitan para eso son muy complicadas de entender para él? Se puede, sí se puede, pero normalmente no es un método muy utilizado porque pensemos también entre el lenguaje oral y la lengua de señas. Están de acuerdo que está compuesta por signos y símbolos arbitrarios en muchas ocasiones y eso es muy complejo para un niño con autismo, por lo mismo que estábamos diciendo, tiene que haber una atención conjunta, tiene que haber una imitación. Si estamos diciendo que tienen dificultades en la imitación y la atención conjunta, es muy probable que la lengua de señas no sea la mejor metodología. Es muchísimo mejor un sistema alternativo o aumentativo de comunicación a partir de imágenes. Bueno, en Monarch, de hecho, hay muchos niños que usan, o sea, no como tal lengua de señas, o sea, no completamente las señas de la lengua de señas, pero como que muchas metodologías sí se basan en implementar algunas señas, porque el niño a veces no se puede comunicar. Entonces, es muy difícil implementar un sistema alternativo y aumentativo. Entonces, en lo que se empieza a implementar, sí les enseñan algunas señas para empezar a comunicarse. Entonces, por ejemplo, tienen el más, quiero, dame, o sea, como ese tipo de cosas como muy básicas que les empiezan a ayudar a comunicarse, pero que no dependan completamente de la lengua de señas, porque sí es algo como muy entre complicado y no tan funcional para un niño con autismo. Comentabas que muchas veces los niños con autismo traen problemas agregados de salud. La esperanza de vida en ellos es igual a la nuestra, disminuye o cómo. La verdad, nunca creo que es igual, me parece que es igual, a lo mejor disminuida por lo mismo, pero realmente no, así decirte a ciencia cierta, no. Lo que pasa en muchas ocasiones con estos problemas agregados, normalmente están dirigidos a la cuestión de la alimentación. Entonces, ya ustedes bien saben, existen 1000 tratamientos ya también para eso. Entonces, realmente, como tal, por tener autismo o que la expectativa de vida sea inferior, no creo que sea tan significativo. No, de hecho, ahorita Temple Grandin, el otro día estaba viendo, tiene como 70 años, sí. O algo así, sigue en la vida. Así es. Entonces, acuérdense que incluso hasta en el síndrome de Down, que normalmente la expectativa de vida era por los problemas de corazón. Exactamente, actualmente tenemos depende de las condiciones. Uh-huh. O sea, si la parte neurológica, por ejemplo si la parte no la esquizofrenia, ¿cómo dijiste, Ceci? De la epilepsia. Si la parte neurológica es muy fuerte, a lo mejor la expectativa de vida pues no es tan larga, pero por el problema neurológico agregado. Si hay problemas agregados, dependería mucho de eso. Si no hay problemas agregados, es como en el síndrome de Down, el que no padece del corazón como los demás, pues a lo mejor la expectativa de vida es mucho más larga. Pero entonces no padecen como, por ejemplo, es más bien problemas gastrointestinales, no cardíacos. No es una regla, pero se ha asociado las alergias, los problemas gastrointestinales por alergias, se han asociado al espectro autista. Hay mucha investigación actualmente de eso, Mil. Entonces, si quieres buscar, si te interesa el tema, busca estudios serios con estas páginas web o con la base de datos que ustedes tienen de EBSCO y vas a encontrar
mil cosas. Afortunadamente, ahorita estamos en un punto en el que se está haciendo muchísima investigación de autismo y hay que estar a las vivas, chicas, porque esto está cambiando continuamente, afortunadamente. Y otra cosa. Bueno, un segundo porque me iban a preguntar ahí atrás. Ahorita Niñas. ha comentado que la gente contrate a personas que tienen autismo o algún trastorno generalizado. ¿Qué tan funcionales, o sea, pueden llegar a ser en un trabajo? ¿Qué tantas posibilidades hay de que los contraten? Depende de muchas cosas. ¿Okay? Justamente va a depender del desarrollo en estas áreas que mencionamos. Entonces, si un niño, seguramente ya también empezaron a verlo con Vero Mondragón, si un niño y una persona con una discapacidad, la que sea, tiene los apoyos correctos, por supuesto que puede trabajar. Volvemos, no hay reglas. Es tan amplio que habría personas que sí y habría personas a las que les costaría mucho trabajo, pero lo ideal es siempre decir que sí. Ver qué cantidad, qué apoyos puedes hacer para que cuando menos esa persona pueda hacer algo y pueda ser productiva. Ahora sí me ibas a preguntar otra cosa. Bueno, no sé si se le ibas a preguntar. No, pues las dos, aquí me van a empezar, ¿no? Vi una fundación que entrena perros para que sea de apoyo para niños con autismo. Pero, o sea, que está ayudando mucho y todo. Pero mi duda es porque un perro que tiene como, o sea, que te da diferentes sensaciones al momento de lamerte, con el pelo y todo, podría ser funcional para ellos. O sea, no dudo que lo sea, pero no serían también como muchos estímulos al momento de ladrar, de darte lengüetas, ¿no? Muy buena observación. Realmente tampoco, no sé si tú hayas leído alguna investigación. Bueno, yo he visto, o sea, la verdad es que he visto videos de niños que sí se tranquilizan con perros, pero yo creo que también es demasiado variable. Por eso les repetimos tanto que niños con autismo puede ser de verdad muy diferente, o sea, es una gama muy diferente. Entonces, mientras a un niño le puede ayudar a estar con un perro, a otro le puede, o sea, exacto, lo puede hostigar o le puede causar hasta conductas autoagresivas. Pero yo creo que la parte del perro es como, o sea, por ser un acompañante, ¿saben? Yo creo que es como más por la parte social. Incondicional. Y acordarse de la parte de los intereses. Sí, el perro está, o sea, el perro no se va, no se mueve de junto al niño, está entrenado para eso. Son como los Entonces es perros mucho la guías. parte incondicional. Sí, como que no, o sea, a fin de cuentas, si lo ven así, no necesitan interactuar con un perro. O sea, con personas por eso hay como tanta dificultad. Con un perro es esta parte de social de tenerlo por sentado, casi. Y acuérdense, los seres humanos somos sumamente impredecibles. Entonces, ¿qué es más fácil? Establecer una interacción con un perro que normalmente si no le pegas y le das de comer, funciona, te quiere, con una persona que a veces estamos de buenas, a veces estamos de malas, cualquier cosa nos afecta. También por eso. Ok, niñas, ¿ya? ¿Algo más, chicas? Chicas, cualquier duda que les surja después, que quieran observar, háblenos. Donde trabajo está dirigido también por una exalumna, entonces estaríamos más que encantadas de recibirlas para que pregunten, para que observen. Síganos en Facebook, subimos muchos artículos, no solamente de autismo, damos también terapias de lenguaje y de aprendizaje. Entonces subimos muchas cosas, damos muchos cursos también, a terapeutas, a papás. Entonces, cualquier cosa, por favor, con toda confianza, acérquense. Gracias. Bueno, gracias. Un aplauso para